Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, Extensión Latacunga, Kimberly Suárez y Edith Ipanuiza, Tendencias y Arte. A lo largo de los siglos han existido una gran diversidad de movimientos artísticos y tendencias, normalmente inspirados e influenciados por el momento social y económico que los rodeaba. Cada generación ha tratado de transmitir sus sentimientos, miedos, alegrías o preocupaciones de diferentes formas, con diferentes estilos. En este video desglosaremos los principales movimientos artísticos, cuándo surgieron, cómo surgieron, en qué consistieron y cuáles fueron sus principales participantes. Empezamos. El Renacimiento. El Renacimiento empieza en el siglo IV y termina en el siglo VI. Surgen los fundamentos del mundo moderno. Tras la crisis de la sociedad por la peste, el hundimiento del sistema feudal y la aparición de la burguesía urbana, se crean nuevas formas de vida social, política y económica. Aparece la imprenta y el grabado. Las características generales de todo este periodo es la reaparición de las formas clásicas, arte romano y griego, añadiendo grandiosidad a cada uno de los elementos. Se le disfrute de la naturaleza y se crea edificios en el campo para ello. Fundamentalmente, las influencias del gótico siguen permaneciendo, aunque en España incluso se mantiene la mudéjar. Su máximo representante fue Miguel Ángel Buonarroti, con su obra La Piedad del Vaticano. Seguimos con el barroco. El barroco empezó en el siglo XVII y terminó en el siglo XVIII. Surge de la seguridad de las iglesias con el movimiento de la Contrarreforma. Existen las monarquías absolutas. Su movimiento artístico se basa en los elementos del Renacimiento, pero añadiendo movimiento y pomposidad, creándolo por medio de líneas, curvas y quebradas sin proporciones, añadiendo elementos naturales y realistas. Este estilo se acerca más a las personas, se transmite cultura al pueblo y se utiliza como propaganda porque ya no solo interesa la religión. Un estilo lleno de fantasía y teatralidad que se ve reflejado en cada una de las artes. Su máximo representante fue Caravaggio, en su obra Caravaggio y el vino. A continuación tenemos el neoclasicismo y el romanticismo. El neoclasicismo y el romanticismo empiezan en el siglo XVIII y termina en el siglo XIX. Aparece en las academias, es la época de las revoluciones y del imperio de Napoleón III, su movimiento artístico. En el neoclasicismo existe la pureza de líneas, se vuelve a lo clásico puro, sin elementos de decoración, todo se convierte estático. Los temas son históricos y mitológicos. El romanticismo surge en respuesta al neoclasicismo, ya que es todo lo contrario, las fuerzas siempre en movimiento sin razón. Los temas son tragedias, se exalta la libertad y el patriotismo, es todo sentimiento. Su máximo representante fue Jacques-Louis David, con su obra Napoleón cruzando los Alpes. A continuación tenemos Arts and Crafts. Finales del siglo XIX. Surge en Inglaterra tras la Revolución Industrial y se desarrolla en el Reino Unido y Estados Unidos. Su movimiento artístico se basa en la recuperación de artes y oficios medievales, ya que tras la Revolución Industrial todo se hacía con máquinas. Varios impulsadores de este movimiento se especializaron en crear escuelas y volver a la misma fabricación que en la época medieval. Su máximo representante fue William Morris, con su obra La Reina Ginebra.
A continuación tenemos el Art Nouveau, la sesión modernismo. Trascendió entre el siglo XIX y XX, tras la Exposición de París en 1900. En su movimiento artístico utilizan los mismos materiales que en la Escuela de Chicago y con la ayuda de las máquinas se crean objetos en serie para la creación de edificios. Existe una síntesis entre arquitectura y decoración, ya que cada elemento que se introduce en cada espacio está especialmente diseñado para el lugar en el que se encontrará. Las líneas serán sinuosas, en movimiento. Las decoraciones serán basadas en la naturaleza. En las artes gráficas, el elemento de la naturaleza envolverá o se unirá al elemento a enunciar. Su máximo representante fue Víctor Horta, con su obra La Casa Tesel. También tenemos el vanguardismo, que empezó en el primer tercio del siglo XX. Tras las continuas guerras y conflictos que se produjeron, se crea un sentimiento de aborrecer el pasado, por ello no se utilizarán las reglas anteriores. Aparecen los ismos, cada uno con diferentes corrientes estéticas. Se produce la novedad y libertad. Se intenta crear elementos nuevos un poco tiempo, nunca tradicionales. Según la corriente estática, se basa en un estilo u otro. Su máximo representante fue Van Gogh, en su obra titulada Noche Estrellada. También tenemos el Art Deco, que empezó en el siglo XX, especialmente entre el año 1920 hasta 1939, a partir de la Exposición de las Artes Decorativas de París de 1925. Su movimiento artístico tiene influencia del cubismo por las formas geométricas, otra influencia del Arte Nouveau, el futurismo y el constructivismo. Por otro lado, también existe la racionalidad del Bauhaus. Se da un gusto por lo exótico a causa del descubrimiento de la tumba del faraón Tutankamón e incluso se añade elementos decorativos egipcios. En esta etapa el arte estará al alcance de los más ricos. Su máximo representante fue Frank John Lee Grint, con su obra realizada La casa sobre una cascada. Entre otros, tenemos el movimiento pop, que empezó en el siglo XX a finales del año 1950. Surge como manifestación a la sociedad del consumo de este momento en Inglaterra y Estados Unidos. Su movimiento artístico utilizan temas o gráficos tomados de publicaciones o de la vida cotidiana para convertirlo en arte. Se benefician de los avances tecnológicos para crear imágenes seriadas. Su máximo representante fue Andy Grant, con su obra realizada Culto a la mercadería. Y para finalizar tenemos el arte actual o arte emergente, que empieza en el siglo XXI. El arte actual, también llamado arte emergente, se caracteriza básicamente por el gran eclecticismo de temas, técnicas, tendencias y prácticamente todo vale, pero uno de los aspectos cada vez más presentes es la búsqueda de la interacción entre la obra de arte y el público. Su movimiento artístico, cada vez en mayor medida de obra de arte, tiende a buscar una reacción en el espectador, en ocasiones haciéndole participar de la misma. No resulta fácil hablar sobre el arte del siglo XXI debido al pequeño espacio temporal, tan solo unos años, aunque no por ello son pocas las producciones realizadas. Entre ellas tenemos a su máximo representante, que es Krebs,
con su fabulosa obra de arte en tu mirada.